Bueno, vamos a demostrar esta que la conocemos como la ley del paralelogramo. Igual es bien algebraica ustedes. No sé si lograron revisarla o algo así. Todo parte de hacer los productos escalares. Entonces nosotros ya más o menos conocemos la estructura de este. Por ejemplo, sabemos que B producto interior, uy, B más U, producto interior con B más U, más B menos U, producto interior con B menos U. En nuestro caso, sabemos que esta primera parte, al hacer el desarrollo y todo lo demás, nos queda norma de U cuadrado más dos veces producto interior de B con U más norma de B al cuadrado. Y en este caso, nos queda norma de U cuadrado menos dos veces B producto interior con U más norma de B al cuadrado. ¿Sí? Si notan, estos dos números son opuestos y al final tengo dos veces ya en común, ¿verdad? Norma de U cuadrado más norma de B al cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Ahora, por aquí dice, ¿cuál sería el contenido geométrico de esta expresión en el caso del espacio vectorial R2 con el producto interno canónico? Bueno, en R2 quizás vale la pena hacer un dibujo. Dados dos vectores U y B, sucede que, digamos que tenemos dos circunstancias. Puede ser que, tal vez exageré con el tamaño, pero puede ser que sean así los vectores o sean así. U y B, U y B. Entonces, voy a trazar líneas de construcción, pero para que me queden idénticas, solo voy a copiar y pegar. Entonces, Eso se puede dar con distancia, ¿verdad? sí, son distancias, son normas, ¿sí? Pero lo que estoy haciendo es tratando de interpretar geométricamente la ley del paralelogramo. Porque, vamos a ver, primero hay que dejar claro que esto es U más B. En este caso, esto es U más B. Y el caso de B menos U, eh, sería esta distancia, que sería en todo caso esta, de acá, miren. Como estoy hablando de distancias, miren, estoy así. Esta es B menos U, pero en norma. La línea amarilla, ¿verdad? La longitud de esa, porque la dirección, pues sí. En el caso de la dirección B menos U, me quedaría hacia aquí abajo, sería esta. En todo caso, sería hacia acá, miren. B menos U. Menos U está aquí, lo coloco. Sí, la dirección siempre sería esta aquí. Igual. Solo hacia abajo, nada más. Solo marcar. Entonces, esta es la norma de B menos U. Y la norma de U más B es esta.
Dios mío. Entonces, dice con el Producto Interno Canónico. Ujú. Tengo que la norma de este más la norma de este al cuadrado es igual a la suma de estas dos normas. No estoy hablando de en un triángulo rectángulo, pues sería mucho más sencillo, ¿verdad? Tal vez podría ser para verlo. Ahí en realidad no lo dibujé ni en R2, porque en R2 debí, bueno, sí, solo que lo hice como inclinado. Sí, digamos que este plano de acá es R2. Ahí se ve así como que fuese, como que me hizo falta la otra línea hacia acá, ¿verdad? Pero bueno, aquí sí se puede ver. Digamos que sigamos, sí es R2. Mm, pero, ¿qué podrían decir? ¿O qué podríamos nosotros interpretar? Porque geométricamente hablando, solo tengo eso. Aquí. En palabras, Lick, Ah, eh, pues, en palabras, la distancia al cuadrado de más u más el diferencial de de esos dos vectores al cuadrado es exactamente dos veces la magnitud de u al cuadrado más la magnitud de b al cuadrado. ujú. Eso sí, pero quizás, no sé, la pregunta, estoy pensando en la pregunta que sale ahí, ¿cuál es el contenido geométrico? Como qué se les viene a la cabeza, ¿qué se les ocurre? Ujú. No sé si es mi conexión. ¿Me escuchan? Sí, la escucho. Sí. ¿Cómo vincularíamos geométricamente eso? Porque ahí tenemos la longitud al cuadrado de las diagonales, porque son las diagonales de un paralelogramo. La suma de esas dos longitudes al cuadrado es igual. Ah, bueno, entonces eso sería en todo caso, porque es igual a dos veces la suma de los lados del paralelogramo. Porque olvidándome de las direcciones y eso significa, en esencia. Eso sería, Sí, que si digamos, te dobla eso es lo que va a darle. ajá, pero al cuadrado, ¿verdad? O sea que es, em, es que sí, como hay dos tipos de, bueno, vamos a ver, pues lo voy a tratar de dibujar mejor, tal vez eso me ayuda un poco, pensando en R2, ¿verdad? Que no sé por qué lo hice inclinado, pero bueno, pensando en R2, yo tengo esto y voy a completar esto. Tengo ese paralelogramo y este paralelogramo tiene dos, dos diagonales. Esta diagonal de aquí y esta diagonal de acá.
esta diagonal color azul, la longitud es la norma de U más B. Y la longitud de esta diagonal es la norma de B menos U. Esto de aquí, si lo ubico, es la norma de U. Y esta es la norma de B. O sea que tal vez la representación geométrica es que esta diagonal o la longitud de esta diagonal al cuadrado más la longitud de esta otra diagonal al cuadrado me da dos veces la norma de B, o sea, la longitud de este lado, más la norma de, bueno, más la longitud en todo caso de esta al cuadrado. Eso sería en esencia, porque ahí no le veo otra cuestión geométrica. Y la otra pues es tomando, en vez de considerar un ángulo agudo entre U y B, considero un ángulo obtuso y pasa similar, o sea que es esto prácticamente. Pero siempre en el plano decimos que las dimensiones de las diagonales al cuadrado, o sea, cada una al cuadrado, o la suma de la longitud de cada diagonal de un paralelogramo al cuadrado, es dos veces este, el cuadrado de las longitudes de los lados del paralelogramo. Eso es lo único, tal vez, geométrico, tal vez a eso se referirá. Pero aquí la parte algebraica que era esta, no hay ningún problema. No sé si tienen alguna duda hasta acá. ¿No? Bueno, para los que les gustan las supercalculadoras, les toca, esto lo vamos a hacer con calculadora. Y ustedes ya pueden integrar. Ya me demostraron que el día que pueden integrar. Entonces dice, en el espacio de las funciones continuas entre -1 y 1, tome este producto interior, me dan f, g, h, y me dicen de los vectores g y h, ¿cuál está más cerca de f? Bueno, calculemos. ¿Se acuerdan de la distancia, va? De esta. Cuando hablamos de más cerca, más lejos, nos referíamos a esta. Entonces, queremos saber, o mejor dicho, calcular la distancia de e a la x con x y la distancia que hay, mejor aquí arriba voy a escribir e a la x con x, cuánto es, y la distancia que hay de e a la x con menos x cuadrado más 1. ¿Sí? Eso es lo que quiero que calculemos. Dependiendo cuál de estos dos números es menor, a ese decimos que está más cerca, ¿verdad? Recuerden que el hecho de decir que está cerca, nosotros lo habíamos asociado con aproximar, ¿verdad? Que eso era lo último que habíamos discutido la semana pasada, el jueves. Entonces, quiero saber cuál de las dos está más cerca. Para eso, hay que calcular la norma de e a la x menos x, que esto es la raíz cuadrada de -1 a 1 de e a la x menos x a la 2 diferencial de x. Como aquí eso es integrar, no hay problema con la integración. Así que, bueno, vamos a dispensarla. Si tienen calculadora mágica que haga integrales, díganme cuánto es el valor. Así que, como dice el meme, este es su momento. A los que les gusta usar calculadoras raras, al cuadrado. La mía no es tan rara. Uy.
bueno, a mi calculadora mágica le quedó esto. 82, 20, 09, 31. Y raíz de eso, Igual. 1.6799. Ya redondeado, 4 decimales. Sí. 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 Y ahora la distancia que va de e a la x a menos x cuadrado más 1. Esto es la norma de e a la x más x cuadrado menos 1. O sea, la raíz cuadrada de integral de menos 1 a 1. Cuando construyamos bases con la norma esta, ahí, bases ortonormales, ahí sí va a tocar hacerlo a mano. Más x cuadrado menos 1 de x. ¿Y esta? Vamos a ver, calculadora mágica, si no me borra los resultados. Más este al cuadrado menos 1. Miren, la integral. Me queda esto. Ahí voy a copiar todos los decimales. 75, 04, 91, 545. Y si le saco la raíz cuadrada. 2.7634. La raíz cuadrada de esto. No, hombre. Ahí me dio 1.32. Sí, 1.3231. Sí. Sí, es. Entonces, Sí, sí, sí. sí. Entonces, la que está más cerca de F es x cuadrado menos 1. Entonces, concluimos que la función h está más cerca de a la x, ¿va? Y aquí, pues, la mejor forma de visualizar eso de cerca y lejos, pues ya saben, ¿va? Vamos a usar desmos. Aquí tengo. Entonces, e a la x entre menos 1 y 1. La otra era x, ¿verdad? X y la otra es menos x cuadrado más 1. Menos 1. Esas eran las funciones. Funcionarían todas raras. A la x, x y menos x cuadrado más 1. ¿Sí? A la x, x menos x cuadrado más 1. Sí, por eso notamos que esto está mejor porque al menos coincide. Pero bueno, ahí tenemos una idea y voy a dejar llevarme todo esto para que lo podamos ver geométricamente hablando. Yo diría que ninguna está cerca, pero ahí está.
Cheque, ¿alguna duda? Jovencitos. ¿Por qué dice que ninguna está cerca? Porque como estoy acostumbrado a esto, ¿se acuerda cuando hablábamos de cerca? Ah, sí. A eso. Que si, mire, ¿quién estaba más cerca? ¿Uno o la función polinómica? Pues miren la polinómica. Pero los valores que teníamos entre esos, miren cuánto era. 0.031, 0.21. Sí, ahora mire acá con esta, por ejemplo, con el seno y la X 0.06, pero mire esta, por ejemplo. Esas distancias son más cortas. Pero aquí las distancias que acabamos de calcular es de 1.67 y 1.32. Las dos están lejos. Bueno, sí. Y aquí se ve, pues, pero la que está más cerca, sí, en efecto, es la polinómica, esta roja que está acá, la de menos x cuadrado más 1. Acuérdense que este exponencial, en todo caso, es x a la n entre n factorial, o sea que está 1 más x cuadrado entre 2. Esas son las que van mejorando. ¿Me explico? Podemos verlo. O sea, si, vaya, por ejemplo, miren, si voy a copiar una. Vamos a ver esta. Voy a cambiar de color. Aquí, moradito, moradito de ahí. Negro de ahí. Esta. Ahí se ve. Pero, como voy a modificarla, vamos a hacer, vaya, 1 más x. Esta es la primera aproximación. Es el polinomio de Taylor de grado 1. ¿Sí? Pero miren, si yo, por ejemplo, le incremento el grado a x cuadrado, miren, va mejorando la curva. Si a este más bien, eh, lo voy a copiar al revés para que no, 1 más x, pero ya me acordé que le falta un término, x a la 2 entre 2, porque es 2 factorial. Mire, mejoró. Si yo le sigo incrementando, sería x a la 3 sobre 6, ¿verdad? Porque es 2 por 3. Sí. Miren, voy por el polinomio de Taylor de grado 3 y la aproximación es menor. Es decir, si nosotros calculamos la distancia entre estas funciones de 1 más x, o sea, como que la acumulada, pues, con esta última, la distancia tiene que ser mucho menor. Si no han cerrado su aplicación o la calculadora, ayúdenme a buscar las distancias. Solamente esto es solo porque estamos de curiosos, nada más. Es solo para entender cómo funciona esta norma, ¿verdad? Entonces, como les decía, lo que quiero que hagamos es lo siguiente. Vamos a ver, deje color blanco acá. Aquí. Es que calculemos la distancia de E a la X con... bueno, con... Uy, con 1 más x cuadrado sobre 2. ¿Cuánto da? Y la distancia de E a la X con 1 más X, uy, más X. Ayúdenme a calcular estas. 3.7565 me da el primero. Ya con la raíz. Sí. Esto es extraño. Porque debería ser más pequeña.
esa me da 0.094. Ajá. Y entonces, híjole, espérame que aquí se me alborotó y toda la cosa. Raíz. Vamos a calcularla. ¿Qué pasa? Que me fallan. Y a la X menos 1 menos X menos X al cuadrado. Vale. Vamos a ver. La primera me queda 0.0948. Esta. Sí. Y la otra. Cero punto cero dos cero cinco me queda. 0.0205 sobre 6. Ajá. 0.0205, correcto. Lo cual es bastante lógico por lo que estábamos haciendo. Y entre esta y esta, pues ya sabemos que a qué se refieren con esa distancia. ¿Sí que? ¿Estamos bien? Eso no lo voy a, o si quieren que lo lleve. Solo voy a pasar la captura aquí de esto. Y que quede aquí. Solo como una observación nada más. Hay que vaya. Cheque. ¿Alguna pregunta? No. De mi parte, no. Listo. En esta parte defino lo que es dos espacios muy importantes para nosotros, que son los espacios métricos y los espacios normados. Entonces, solo son dos definiciones, nada más. Dice, se había un espacio vectorial, una norma B es una función que va de B en los reales, que asocia a cada vector B de B un número real, que es la norma de B llamada norma. De modo que satisface las siguientes propiedades. Son las tres que conocemos nosotros. Un espacio vectorial en el que está definida una norma se llama espacio vectorial normado o espacio normado. Luego, definición, sea M un conjunto no vacío. Una métrica en M es una función que va de M cruz M en R que asocia a cada par de elementos XY en M un número real, D de XY llamado distancia, de X a Y, de modo que se satisfacen las siguientes tres propiedades, que son las que nosotros ya analizamos. A un conjunto M en el que está definida una métrica D se le llama espacio métrico. Y listo. Ahí solamente eran dos definiciones que encontré en el conjunto de problemas. Aquí. Creo que este es el que acabamos de hacer, ¿verdad? En este segundo, me dicen, considere este que es el que está definido anteriormente, en el intervalo. Podría decir cuáles de las siguientes G o H se encuentran más cerca. Viendo solamente la gráfica de estas funciones, verifique su conjetura calculando las distancias. Bueno, como ya tengo ahí solo tengo que acordarme de las funciones. X cuadrado más 1, X más 3 cuartos y menos E a la X menos 2. Entonces voy a borrar esto. Tengo la primera función que era menos, no me acuerdo el nombre, creo que esta era F. Menos X menos 2, creo que era. O más 2. Cuarto. Menos 2. Menos X
Bueno, f es x cuadrado más 1. Ayúdenme, porfa, a memorizar. X cuadrado más 1. Solo voy a cambiar el nombre. Esta la voy a quitar, esta no la ocupo. Este es f. X cuadrado más 1. Esta era h. ¿Y g? ¿Quién era? Era x más 3 cuartos, va. Vamos a ver. Sí. G era x más 3 cuartos y era menos 2 allá. Listo. Esto era menos 2. Bueno, según ustedes, ¿quién es la que es? Porque ¿cuál es la pregunta? Dice, haga una gráfica en la que se muestran estas funciones. Podría decir cuál de las funciones g o h se encuentra más cercana a f. Viendo solamente la gráfica de estas funciones, ¿cuál está más cercana a f? ¿Cuál está más cercana a f? La línea. Esta. F es la que está en rojo. Este es f. Sí, no cabe. Esta la voy a llevar a la otra página. Entonces, para que estemos claros, y ahí se ve, esta es F, esta es G, y esta es H. Según ustedes, ¿cuál está más cercana a F? Coinciden que es G. Sí, Sí. Sí, G. Esta G está más cerca de F. Bueno, vamos a ver si es cierto. Tenemos que calcular entonces distancia de F a G y la distancia de F a H. Y la relación es que esta es la relación que debe pasar, ¿verdad? Que esta es menor que esta. Eso es lo que queremos verificar. Bueno, la distancia de F a G es la norma de F menos G. X cuadrado más 1 menos X menos 3 cuartos. Esto es la raíz de menos 1 a 1. X cuadrado menos X más un cuarto al cuadrado. ¿Me ayudan? Y la distancia de FH es X cuadrado más 1 menos, bueno, más E a la X más 2
Y me ayuda calculando esas dos. Ah, falta algo. Cuadrado. Tres punto 1885 la segunda. ¿Cuánto? 3 puntos. 3.1885. Ya redondeado. Sí, ¿Y esta? 1.2349 me quedó. ¿Confirman? Sí, la primera me dio eso. Sí, la primera fue bien. ¿Y la segunda? La segunda me dio 6.47. Vamos a ver. ah, sí, tengo un error. $6.47. 3/4, me dice, ¿no? ¿Cuánto? 6.47. 3.1885 me queda ahí. Seguros. Sí, es que las tenía restando el X, el E a la X, da 6.4720. Sí, me dio 6.4720. Ajá. Ah, bueno. Fíjese que la primera me sale en la calculadora raíz de 610/20. Sí, a mí también. ¿Lo mismo? Ah, bueno. Ya han dicho eso. Y este otro es... ¿O qué se hizo exponencial? E a la X. Se me borró. Más 2. Esta sí no la sale, Amador, exacto. Sí, No, de la segunda no. 6.4720, tal y como ustedes me Sí. estaban diciendo. Entonces, esta es 1.2349 y esta es 6.4720. Y en el gráfico, pues claramente se ve la diferencia con H, ¿verdad? Que estaba... Se verifica y nuestra conjetura en efecto tenía razón. Cheque. ¿Alguna duda? ¿Hasta acá? ¿No? Bueno, ahora sí viene la parte de teoría. Son varios detallitos por acá, pero espero sí, hoy sí no, que no pase nada. Tengo reunión a las 5, pero no pasa nada. Termino eso, salgo de la reunión y hago lo que tengo pendiente con ustedes para que mañana revisemos problemas de esto. Entonces espero mandar esto hoy mismo. Cheque. No sé si tienen alguna duda, pregunta o comentario al respecto. De mi parte no le. No, listo. Miren, solo para más o menos mostrarles, aquí está el resumen de teoría de lo que seguía de la sección del libro de Pita, que habla del ángulo entre los vectores, teoremas, algunas definiciones de cuando definimos ortogonales, conjuntos ortonormales, algunas propiedades de los conjuntos ortonormales que son linealmente independientes, los ortogonales entre sí, y como una consecuencia los ortonormales también. Luego, la descomposición de un vector que está en un conjunto de donde nosotros extraemos una base o... Sí, porque aquí ese dice es más bien un espacio generado, no son LI. Este espacio sería prácticamente la base de W. Entonces, al ser una base, lo podemos escribir en términos de él, ¿verdad? Y esta es la forma que tiene la descomposición. A raíz de esta forma se puede calcular esto, lo cual es inmediato de lo anterior, y aparece la desigualdad, perdón, la identidad de Parseval y esta que es la desigualdad de Bessel, que es su teoría y las demostraciones de estas. Entonces yo agrego esto y ustedes lo revisan y mañana hacemos ejercicios. Cheque.
Mm, No sé si hay algo que comentar o algo que quisieran saber antes de que nos despidamos. ¿No? Nada. Bueno, entonces voy a parar la grabación